Bienvenidos a Experiencias cercanas a la muerte. Hoy compartiré contigo la experiencia de Brian, quien murió en 1989 y volvió a la vida. Cito. Un domingo a mediados de abril de 1969 conducía de vuelta a mi casa tras haber ido a una feria de muestras. Mientras conducía pensaba en el hermoso día de principio de primavera. Las hojas empezaban a aparecer en los árboles. El tiempo era hermoso, con temperaturas de unos 24 grados. Conducía por la autopista dirección norte. En la radio sonaba una canción buenísima y yo volvía feliz a casa tras haber tenido que trabajar en la feria el fin de semana. Se me pidió ser el padrino en la boda de un viejo amigo ese fin de semana, pero el jefe no me dio permiso. Me frustró perderme la boda y no poder ver a mi amigo, pero durante todo aquel día lo tuve en mi mente. Mientras conducía, pensaba que mi amigo estaría, por entonces más o menos, en la recepción y me preguntaba que cómo estaría yendo el oficio. Vi un coche aproximarse en la autopista, desde el oeste por un camino de grava. Vi el coche cruzar los carriles de tráfico dirección sur y conducía a través de la mediana, aproximándose a la señal de stop, que regulaba el tráfico en esta pequeña carretera, para parar antes de continuar a través de los carriles del tráfico dirección norte. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el coche no se había detenido en la señal de stop antes de conducir a través de los carriles de tráfico dirección sur. En vez de detenerse en la señal de stop antes de conducir a través de los carriles de tráfico dirección norte, aquellos en los que yo estaba conduciendo en este momento, el coche siguió pasado el stop directamente por el camino de mi coche. Mirando la experiencia retrospectivamente, parece extraño cómo las percepciones se alteran en virtud de este tipo de estrés. Mi mente vio el coche como un enorme Lincoln Town de medianos de los 70. Yo conducía un tipo de coche mucho más pequeño. Examinando la razón de este error de percepción, el coche no era en realidad un gran coche, sino más bien un Oldsmobile de tamaño medio de mediados de los 80. Solo fui capaz de determinar que el coche estuvo tan cerca que mi mente lo transformó en un gran modelo. Sin embargo, acerté en cuanto al color, era de color verde. Todo se realizó a velocidad de cámara lenta. Dije o pensé en una exclamación. Sigo creyendo que la dije, pero teniendo en cuenta cuán poco tiempo tuve en este campo de la experiencia, creo que mi mente estaba trabajando tan deprisa que simplemente creo que dije esa exclamación. Recuerdo que mi mano derecha empujó la palanca de cambios hacia atrás. Al mismo tiempo, giré el volante totalmente a la izquierda. Recuerdo haber pensado, si solo pudiese golpear este coche con el eje trasero, eso lo haría girar sobre el eje delantero apartándolo de mi camino y quizá nosotros sobreviviríamos a esto. Mi mente procesó la imagen de ellos en un coche girando sobre su eje delantero y luego procesó su imagen en un coche siguiendo golpeando en medio de la puerta del pasajero por mi coche. Recuerdo que no había ningún sonido excepto el del viento. Recuerdo pensar, esto es realmente extraño. ¿Dónde está el viento? Pensé, bueno, no va a haber ningún sonido hasta que los coches choquen. Entonces me pregunté, ¿por qué mi coche no giraba? Había girado el volante completamente a la izquierda con mi mano, pero nada ocurrió. Mientras los coches se acercaban, llegó un momento en el que me di cuenta de que no había absolutamente nada que pudiese hacer para influir en el curso de este suceso. Simplemente estaba allí y todo se iba a desarrollar a mi alrededor. Esa era la primera vez en mi vida, y la última, que me daba cuenta de una cosa así. Vi a las personas en el otro coche acercarse más y más, al principio a pocos palmos, luego a centímetros. El hombre miraba hacia adelante por el parabrisas, la mujer estaba ligeramente vuelta hacia él y creo que le estaba hablando. Sostenía lo que creo que era un pequeño transistor de radio en su mano derecha cerca de su oreja derecha. Pensé, no había visto una radio como esta desde 1971 o así. Entonces se hizo el contacto y por supuesto oí el sonido del impacto y la visión de las otras personas fue inmediatamente oscurecida por el vapor del radiador de mi coche reventado. Recuerdo haber comprendido lo que pasaba. Mi coche
Empezó a girar lentamente hacia el oeste. No podía ver nada a causa del vapor y recuerdo pensar, lo único que me faltaba es que se estrellase contra nosotros un camión tráiler. Mientras esto está ocurriendo, ¿cómo me gustaría ver eso suceder? Entonces razoné que el viento venía del oeste y como mi coche giraba del norte al oeste, que tan pronto como éste se volviese hacia el sudoeste, probablemente el vapor ya no taparía mi visión. Efectivamente, cuando el coche se puso de cara al sudoeste, el vapor fue llevado fuera de mi campo de visión y pude ver la autopista desde la dirección por la que a la que acababa de llegar. Recuerdo pensar, hombre, tengo suerte de que ya no haya un camión que nos lleve por delante. Entonces mi coche se paró. Conscientemente de que mi coche había parado de moverse, pensé, hombre, tengo que salir de aquí. Recuerdo mi cabeza inclinándose y mi barbilla dando contra mi pecho. Luego hubo un gran sonido como de ¡puf! La única manera en que puedo describir ese sonido es como el que se produce al bloquear el labio inferior tras los dientes superiores y luego soplando de vuelta a su posición normal. ¡Puf! Recuerdo sentir como si fuera pufado, como si fuera una bolita de papel escupida siendo rápidamente forzada a través de una pajita. Oí y sentí el ¡puf! Yo estaba parado. Digo parado por decir de alguna manera. La elevación era más o menos la correcta y yo parecía estar en general vertical en relación al resto del mundo, cerca de la puerta del conductor de mi coche. Miré al tipo sentado allí y pensé, ¿ese soy yo? Y estoy hecho un desastre. Pero no está mal, parece que no se le ha despejado nada el cuerpo. Allí todo parece estar bien, pero está muerto. Había trabajado alrededor de 1 año y medio en una funeraria y estaba muy familiarizado con los cuerpos y con cómo se ven cuando están sin vida. En este momento oí una voz detrás de mí y me volví. Allí de pie, todavía a falta de una palabra mejor, estaban 2 amigas mías que habían muerto en un accidente de coche en 1983. Estaban juntas cuando murieron, como es lógico, pues habían sido siempre inseparables, y nosotros 3 éramos como hermanos y hermanas. Fuimos a ambos funerales y me juré a mí mismo que en verdad me gustaría que estas 2 chicas viniesen a buscarme, si así fuera como se hiciese a mi muerte. Bueno, aquí estaban ellas. Lo asombroso, viéndolo en retrospectiva, es que yo estaba en absoluto sorprendido de verlas allí. Recuerdo decir tranquilamente, a falta de una palabra mejor, Lisa, Susan, como si tan solo me las hubiera encontrado en la unión estudiantil después de una pausa en las clases. Empecé a hablarle a Lisa de mi cuerpo. Dije divertido, Lisa, ¿has visto mi cargamento? Inclinándome hacia mí mismo sentado en el coche. Recuerdo una sensación de total y absoluta libertad. No hay palabras para describir esa sensación, pero me ocurría que podía hacer lo que quisiera en mi actual estado. Podía ir a cualquier sitio y las leyes físicas no dictaban lo que yo podía hacer. Me di cuenta de que podría incluso ir a la Torre Eiffel si quisiera. Ese era exactamente mi pensamiento, sin embargo no recuerdo nunca haber ido a la Torre Eiffel, ni nunca pensar nada acerca de ella antes de esto. Empecé a gozar de mi estado actual, de mi actual sensación, una sensación de un tal bienestar que incluso ahora la echo de menos. Lisa dijo, Brian, debes escuchar atentamente. Dijo que había poco tiempo, ¿o fue tan solo una información inducida por el pensamiento? Lisa continuó, debes mirar, y señaló, o más bien dirigió mi atención de algún otro modo. Es difícil describir exactamente cómo se hace para hablar, moverse, pararse de pie, etc. en este estado. El horizonte oeste. Me di cuenta de que casi todo el mundo estaba cambiado, como un televisor con mala recepción, y de vez en cuando el blanco y negro se interrumpen por una mancha de color, pero que prácticamente es blanco y negro. En el cielo, sin embargo, estaba mi vida. Era como verla en una pantalla de cine, gran pantalla en color, en un reproductor de vídeo que tuviera apretado el avance rápido,
pero en vez de solo verlo, lo sentía como si estuviera en la vida y al mismo tiempo parado de pie, con Lisa y Susan. Mi vida se proyectó literalmente desde mi nacimiento hasta mi muerte. Al final de este evento de la pantalla de la vida, no me quedé con nadie diciéndome: ¿has pecado? Has pecado, eres un pecador, has hecho esto, esto y esto, que es malo y va contra los 10 mandamientos. Más bien, se me dejó que me formara una opinión de la vida. No tanto en términos de fui una mala persona o buena persona, sino más bien de esa fue una buena vida. De la forma más objetiva, como si estuviese comentando una comida especial o la reciente terminación de un proyecto que me complaciera excepcionalmente. En ese momento particular sabía que había habido otras vidas. Cuando se completaron, pasé por una idéntica o similar revisión, pero no sentía curiosidad por estas otras vidas, pues estaban terminadas. Las había acabado abandonándolas sin ninguna otra consecuencia. Sabía que esta vida no iba a tener ninguna consecuencia ahora que estaba terminada. Me di cuenta de que lo sabía todo. No había dudas. Todo el conocimiento estaba instantáneamente presente en mis pensamientos. Por ejemplo, sabía que cada cosa creada en cualquier estado formaba parte de un gran concepto. Esto es solo algo del conocimiento que recuerdo, sin embargo era capaz de explorar ese enorme concepto desde dentro y ser parte de cada cosa mientras pensaba en ella, en el instante en que por primera vez pensaba en ella. Turbador, ¿es cierto? Yo sabía que este era mi estado actual de ser. Yo era una criatura, un ser, que había usado por algún tiempo este trozo de carne sin vida que estaba dentro del coche. Sin embargo, no sentía ningún tipo de tristeza por mi cuerpo, no siendo ya de ninguna utilidad. Me parecía un desecho que me había funcionado bien, como el sentimiento que se siente cuando se revende un coche. Todo esto no pareció tomar mucho tiempo, un intervalo de unos 20 segundos o así en nuestro tiempo. Todo esto me ocurrió, se pensó y pasó en dicho lapso de tiempo. Lisa dijo, o más bien comunicó: debes escuchar. Había una urgencia en sus palabras. Has cumplido lo suficiente como para poder venir con nosotros. Hizo una pausa. O puedes quedarte, pero si te quedas tenemos que saber por qué y tienes que decírnoslo. Debes saber esto. Si te quedas va a ser muy, muy difícil. Dijo rotundamente: tengo que quedarme. Lisa preguntó: ¿por qué? Yo dije: no tengo hijos todavía. Me di cuenta de que todo esto, Susan no había dicho nada, solo Lisa. Me percaté de que detrás de Susan había alguien más. Me di cuenta de que esta persona estaba escuchando atentamente y que no me estaba permitido verle o verla. Esta persona parecía solo como una enorme presencia que solo era perceptible como ondas de distorsión, oculta a mi conciencia, pero que no podía verle o verla directamente. Lisa dijo: bien, debes saber que tu corazón se paró cuando te golpeaste con el volante, pero no tendrás una lesión permanente por esto. Tus lesiones serán un esternón roto, un corte en tu dedo y perderás un par de dientes. Dije: de acuerdo, y oí un ¡puf! Todo estaba negro y al principio estaba confuso. No me podía imaginar dónde estaba exactamente. Entonces oí un sonido como un lejano boom. Entonces hubo un silencio y a continuación otro boom. Y luego otro más pegado. Entonces oí el sonido del latido de mi corazón y otro, y me di cuenta de que los ruidos eran los de mi corazón arrancando. Recuerdo pensar: pero si es mi corazón arrancando. Entonces me sacudió la conciencia de que realmente necesitaba respirar. Entonces tomé la más profunda inspiración jadeante que jamás recuerdo haber tomado. Cuando acabó, abrí mis ojos y observé la escena y vi mi mano empezar a sangrar. No voy a repetir todos los pormenores del accidente, sin embargo, no podía parar de perder y recuperar la conciencia. Muchas veces pude oír a la gente hablar, pero parecía que no podía reaccionar. Por lo menos 3 veces que yo recuerde, alguien palpó mi cuello y dijo: «Este está muerto». Cuando finalmente levanté mi cabeza y hablé a un policía federal,
Estaba inclinado sobre la puerta del conductor de mi coche y copiaba el número de identificación de mi vehículo del salpicadero. Saltó hacia atrás y gritó: ¡Este vive! ¡Venid aquí! Recuerdo a un sanitario de urgencias en mi coche y la vibración del equipo de extracción. Aquí acaba la ECM de Brian. Espero que te haga pensar y anime a tu corazón a saber que hay vida después de la muerte. Si quieres saber más, dirígete a la página oficial Near Death Experience Research Foundation, la página oficial más grande del mundo, con una colección de más de 4.500 experiencias cercanas a la muerte. Un abrazo y muchas bendiciones.